Mente Medicina. Síntomas y signos. El médico de nuestros días. Ningún ser humano tiene mayores oportunidades ni contrae tantas responsabilidades y obligaciones como el médico. Necesita grandes dosis de capacidad técnica, conocimientos científicos y comprensión de los aspectos humanos. Se da por sentado que posee tacto, empatía y comprensión, ya que el paciente es algo más que un cúmulo de síntomas, signos, trastornos funcionales, daño de órganos y perturbación de emociones. El enfermo es un ser humano que tiene temores, alberga esperanzas y por ello busca alivio, ayuda y consuelo. A estos fenómenos patológicos, objetivos o subjetivos, que acompañan a la enfermedad, que caen con la enfermedad, se les llaman síntomas. Síntomas son, pues, los fenómenos de la enfermedad, sus manifestaciones ostensibles, sus formas expresivas, como los llamaba Letamendi, al decir de Galeno, siguiendo como sombras a la enfermedad. Los síntomas accesibles tan solo al examen introspectivo del enfermo, se llaman síntomas subjetivos, en tanto que los que pueden encontrarse por la observación médica reciben el nombre de síntomas objetivos. Debemos advertir, ahora, que si los síntomas son los signos más importantes reveladores de la enfermedad, no son sin embargo los únicos, porque signos son también, por ejemplo, la causa o el curso de la enfermedad, la edad y la raza del enfermo, el lugar de su procedencia, su alimentación, etc. Y es que signo, de latín signem, señal, indicio, en patología, para nosotros, es todo fenómeno que pueda constituir una señal o indicio de enfermedad. En el signo, hay, pues, un juicio, un trabajo mental. El síntoma se convierte en signo cuando nosotros le conferimos un valor revelador de determinada enfermedad. Igualmente, se convierte en signo un dato personal del sujeto, una circunstancia ambiental, que el médico valora como expresión de un proceso morboso cualquiera. El concepto de signo es, pues, más amplio y comprensivo que el de síntoma. Por eso, según Fernel, podemos decir que todo síntoma puede ser signo, pero no todo signo es síntoma. Estas concepciones de síntoma y de signo no son universalmente compartidas. Los médicos de habla inglesa consideran como signo cualquier evidencia objetiva de una enfermedad. Para ellos signos son los síntomas objetivos y reservan la palabra síntomas para los subjetivos. También emplean con mucha frecuencia la expresión signos físicos para indicar los síntomas objetivos. La importancia de los síntomas y su variedad demanda una buena clasificación. Ya hemos distinguido entre los síntomas objetivos y subjetivos. Síntomas objetivos o signos físicos los más importantes son los que el médico puede recoger mediante su examen, como una tumoración, el caso del edema, la matidez de un derrame pleural, el soplo de una lesión valvular del corazón. Síntomas subjetivos son los que solamente puede percibir el enfermo, cefalea y otros dolores, vértigo, hormigueos, calambre, falta de apetito, decaimiento, etc. Hay síntomas, sin embargo, que son, a la vez, subjetivos y objetivos, como la disnea. Los síntomas pueden clasificarse también en generales, locales y alejados o a distancia. Se denominan síntomas generales aquellos que expresan una alteración o disturbio de todo el organismo, como la fiebre o la hipotermia, el adelgazamiento, el decaimiento, etc. Los síntomas locales son, por el contrario, los que se encuentran en cierta forma circunscritos, en relación estrecha y directa con el sitio de la enfermedad. Entre ellos podemos mencionar el aumento de volumen o disminución de una víscera, el enrojecimiento inflamatorio, los estertores crepitantes de una neumonía, los signos radiológicos de un proceso respiratorio, pulmonar, o de otro sistema, etc. Se llaman síntomas alejados o a distancia a los que se manifiestan en órganos distintos de aquellos en que radica la enfermedad. Pueden ser reflejos, tóxicos u hormonales, de acuerdo con el mecanismo que los produce. En los síntomas reflejos, el fenómeno tiene lugar por vía nerviosa, como la dilatación de la pupila que acompaña a ciertos procesos del vértice pulmonar, o los vómitos de una apendicitis, o el dolor del glande y del testículo en la litiasis renal. Los síntomas tóxicos dependen de una intoxicación, como los vómitos en la uremia, los trastornos del ritmo respiratorio en la diabetes descompensada, en la acidosis y en la misma uremia. Finalmente,
Los síntomas de origen hormonal se deben a la acción o a la falta de determinadas hormonas segregadas por las glándulas de secreción interna. Entre ellos podemos mencionar los trastornos óseos que acompañan al adenoma eosinófilo de la hipófisis, acromegalia, el mixedema del hipotiroidismo, el hirsutismo y la caída del pelo de ciertos procesos endocrinos. De acuerdo con su valor diagnóstico, se clasifican los síntomas en comunes y patognomónicos. Son síntomas comunes, también llamados indiferentes, banales, equívocos y plurívocos, aquellos que pueden encontrarse en diversas enfermedades, por lo tanto, son de un valor diagnóstico muy limitado. Pueden citarse entre ellos la anorexia, el decaimiento, la cefalea, los vómitos, etc. En cambio, los síntomas patognomónicos, también llamados característicos o unívocos, tienen un gran valor diagnóstico y denuncian con su sola presencia la existencia de determinada enfermedad. Rigurosamente hablando, casi no existen los síntomas patognomónicos, más bien se consideran como tales ciertas agrupaciones sintomáticas o síndromes. Pudiera mencionarse como síntoma patognomónico el chasquido de apertura de la válvula mitral a la auscultación en la estenosis mitral de etiología reumática. Atendiendo al momento en que aparecen y a la forma en que lo hacen, se pueden distinguir los síntomas prodrómicos o pródromos, que son aquellos que se presentan precozmente en las primeras etapas de la enfermedad a la que anuncian, por decirlo así. Son casi siempre imprecisos. Es el caso de la cefalea en la fiebre tifoidea, del decaimiento y la febrícula en la tuberculosis pulmonar. Los síntomas de aparición brusca se designan con el nombre de accesos o ataques, y de ictus o insulto en neurología. El periodo durante el cual los síntomas alcanzan su mayor intensidad se llama paroxismo. Pueden clasificarse los síntomas atendiendo a su evolución. Así, además de distinguir, como ya hemos hecho, los que aparecen lenta o bruscamente, debemos considerar los que se conservan estacionarios durante toda la evolución de la enfermedad, o los que experimentan, por el contrario, oscilaciones de intensidad variable, síntomas fluctuantes, o los que desaparecen totalmente para reaparecer de nuevo, síntomas intermitentes. Como ejemplos pueden citarse las fiebres recurrente e intermitente, respectivamente. Es de mucho interés el estudio de la concordancia entre los síntomas y los estados morbosos. En primer lugar, es necesario establecer que el sentirse enfermo, es decir, el sentimiento de enfermedad, no está presente en todos los procesos patológicos, ya que existen muchos que se soportan sin molestia subjetiva alguna, ignorando, a veces por completo, el enfermo su verdadero estado. Estas mismas sensaciones de enfermedad no guardan tampoco relación constante con la intensidad y la gravedad del proceso morboso. Así, se observan enfermos graves cuyo sentimiento de bienestar contrasta marcadamente con su deplorable estado, al paso que otros pacientes, sin lesión orgánica alguna, sufren intensamente, como consecuencia de temores infundados o de preocupaciones que son el punto de partida de representaciones psíquicas molestas. Estas enfermedades que no tienen lesiones demostrables se han llamado enfermedades imaginarias. Por ello, puede decirse de acuerdo con Fleiner, que desde el punto de vista de los síntomas subjetivos cada enfermo valora la importancia de su padecimiento subjetivamente según siente la magnitud de su enfermedad, o sea, que está tan enfermo como se siente. Muchas veces se observa que falta en el enfermo el sentido autocrítico que no le permite adquirir la conciencia de la enfermedad y se establece un sentimiento eufórico que contrasta con las graves lesiones existentes. Así, puede verse esta euforia morbosa en los últimos periodos de la tuberculosis pulmonar, en la terminación de numerosas enfermedades y en el periodo agónico, tal vez, como expresión de una verdadera psicosis premortal. Se observa también una sensación de salud exuberante en las crisis maníacas, en la parálisis general y en los tumores del lóbulo frontal, donde se une a cierta jovialidad y tendencia a bromear, y a decir chistes, lo que constituye un especial estado mental que ha recibido el nombre de moria. Desde el punto de vista de la relación entre los síntomas y las lesiones anatomopatológicas, podemos decir que un mismo síntoma puede ser causado por enfermedades diferentes, como las convulsiones, observadas en los tumores cerebrales, en la encefalitis, en la epilepsia, en la uremia, etc., como la cefalea que puede observarse en la meningitis, en los tumores cerebrales, en las hiperostosis craneales, etc. Por lo tanto, síntomas iguales pueden presentarse a causa de enfermedades diferentes. A su vez,
pueden observarse síntomas distintos en la misma enfermedad. Un ejemplo muy demostrativo es el de los tumores cerebrales cuyos síntomas varían de acuerdo con su localización, aunque permanezca igual su estructura histológica. No hay, tampoco, relación directa constante entre la intensidad de los síntomas y la importancia de las lesiones que los producen. En ese mismo caso de los tumores cerebrales, se ven grandes tumores del lóbulo frontal evolucionar casi sin síntomas clínicos, en tanto que otros, muchos más pequeños, en la base del cerebro, son extraordinariamente ricos en sintomatología. Existen lesiones que evolucionan sin síntomas, constituyen las denominadas enfermedades latentes, tuberculosis latente, sífilis latente, diabetes latente. Otras veces, una enfermedad determinada se nos presenta con los síntomas y el aspecto de otra. Son las enfermedades larvadas o enmascaradas, tuberculosis con síntomas de fiebre tifoidea, por ejemplo. Muchas enfermedades evolucionan, desde el punto de vista de su duración y sintomatología. Típicamente, son las enfermedades cíclicas, como la neumonía fibrinosa, la fiebre tifoidea, etc. Estas evoluciones se han modificado con la utilización de los antibióticos, por ejemplo. Otras siguen un curso muy variado e irregular, son las enfermedades atípicas. Finalmente, algunos procesos patológicos pueden presentar una sintomatología poco intensa, de corta duración, denominándoseles, por esto, enfermedades abortivas. Muy rara vez se manifiestan las enfermedades por un solo síntoma. Enfermedades monosintomáticas, por lo general, se presentan con un conjunto de síntomas, más o menos numerosos.